Y como con la guerra civil en Israel, eso es lo que preocupa a algunas personas. Acaba de llegar ahora mismo, mientras hablamos, hace 9 minutos, un ataque en cuanto salimos al aire, aviones de combate jordanos llevaron a cabo esta noche ataques aéreos en la gobernación de Suwaida, a 3 personas, en el sur de Siria, la agencia de contra los traficantes de drogas. Eso fue, durante Siria se está convirtiendo en un todo vale. El vicepresidente es muy triste para el presidente de Emiratos Árabes Unidos y bombardea su territorio por traficantes de drogas. Publicó este mensaje. Israel decide cuándo quiere bombardear Siria y creo que esto es el príncipe cada mañana dando gracias a Dios por seguir vivo. La vida me enseñó que la responsabilidad quiere asesinarlo. Es una historia funcionario cuya única preocupación es su éxito personal. No a pesar de sus defectos, el funcionario si lo hubieran que no se dejado en esfuerza paz, por el éxito del resto de Siria los funcionarios sería de la en realidad patria un no estado es digno funcional. de confianza. El egoísmo Pero y la fue búsqueda una provocación del éxito en el deliberada, servicio público el son inicio una de esa traición guerra a la civil en confianza, 2012. porque la patria es Y indivisible, al menos bajo Assad, indivisible. los distintos La grupos responsabilidad suníes, consiste en chiíes, soportar el peso alawitas, de la drusos, patria, de en toda gran la patria, medida fueron para no dejados en paz. sobrecargarla. No sé qué quiere decir con eso. Ya sabes, la gente me lo envía no así. ocurría con Mario, Hafez al-Assad. hay una publicación Su interesante padre, y algo críptica ya sabes, del príncipe había heredero de asesinado Dubái, el brutalmente vicepresidente del país. a unos 10,000 La vida me enseñó que la chiíes responsabilidad hace, es una confianza, ya sabes, y el 30 funcionario o cuya 40 única años. preocupación es su éxito personal Así no es digno que, de confianza. bueno, El los funcionario Estados que no se Unidos esfuerza tienen por que el éxito asumir la del resto de los funcionarios responsabilidad de la patria no de es haber digno de creado confianza. esta No estoy pesadilla, seguro de cuál es la porque configuración respaldamos, tribal en realidad, exacta a en Al-Jalani, Emiratos un Árabes exmiembro Unidos, de Al-Nusra pero y del Estado sospecho que Islámico. no hay necesariamente mucha La unidad idea entre de que eran organizaciones independientes y orgánicas entre los sin distintos vínculos emiratíes. con servicios de ¿No? inteligencia extranjeros Podría haber simplemente desacuerdos. no se ¿Crees que sostiene. pueda haber desacuerdos sobre qué hacer a continuación y Sonamoro, cómo tratar con Irán, con Elisa. Israel, con Estados Unidos? También está el hecho de que Israel Hablé estaba con aquí el con el general sistema Randi de defensa aérea justo antes de Así que no lo entraras. sé. Habrá muchas Y estaba disputas muy entre los molesto. países Me del mandó un Golfo. mensaje. Los Vi países tu del Golfo entrevista van a anterior pasar con por un él, no periodo la reciente, complicado. sino la anterior. Bueno, y ahora mismo, Vale, desde la el que punto acabamos de de vista hacer me mandó un económico, mensaje. lo que están viviendo, Está realmente enfadado mira, por no están que recibiendo Trump los retire las cargamentos ni tropas de nada por el Alemania. estilo. No Kuwait, porque sea algo cero. tan trascendente, es por un número muy pequeño de tropas. No cambia nada. Cero petróleo Creo que son desde- 36,000. eso no pasaba Solo de está 1900. sacando 3,500. Y las Sí, otras y eso 1,500 tiene un eran impacto tropas financiero, que iban claro. a ir a Alemania. Y aquí creo él que lo que simplemente Irán está canceló negociando eso. ahora con Y esos probablemente países se es, dirigirán a otra podemos base poner en el sus exportaciones de petróleo Así en marcha que eso de nuevo, no fue lo que le pero molestó. Me dijo Mario que está eso realmente significa que molesto tienen que por dejar las de apoyar reacciones y de impulsivas de este permitir que presidente y Israel de Hexet. use su También territorio estaba para muy atacarnos. enfadado con Y Hexet tienen en que nuestra dejar de última permitir entrevista. que Y Estados eso es lo que Unidos realmente utilice le su preocupa. territorio para Además, atacarnos. hablamos de las Ese bases es su de Estados punto Unidos en la innegociable. región y de que el ejército de Estados Por esa Unidos razón, debería Irán admitir que preferiría las bases llevarse bien resultaron con los gravemente saudíes y dañadas. con los cataríes. Tenemos que defenderlas Y creo mejor, que Qatar, en vez de de hecho, criticar a reconoce cualquiera que que esa diga que el puede ser ejército una de vía Estados viable. Unidos fracasó en esto o aquello. Así que por eso Omán, estaba sin duda, muy sí. enfadado. Verán, Y me esta encantaría mitad saber del cuál es tu estrecho de Hormuz reacción ante que está Trump retire controlada esas por tropas. Irán. ¿Crees que La ese otra tipo de mitad conducta está cuando merece un controlada aliado por te Omán critiquen porque está son mal o aguas no lo ves igual? territoriales. Bueno, el límite no, es de 12 en millas. realidad Pues esas estoy de 12 acuerdo millas con cubren él. toda esa apertura. Mira, mi postura es que no sé por qué seguimos Imagine en lo que le Alemania. pasaría al Golfo. Seguimos teniendo Kuwait, una ahí lo presencia tienen. militar Durante abril importante de allí. 2026. He viajado O sea, el fuera mes de los pasado, Estados supongo que hoy es Unidos. 9 de mayo. He En viajado abril del más mes por pasado, Alemania Kuwait que no por exportó cualquier ni otro un solo país. barril de crudo por Y primera gran vez desde el parte final de la eso guerra. fue por el trabajo que hice en Sí, apoyo al y no es ejército solo el de Estados petróleo Unidos. crudo. Realizando También ejercicios hablamos del con el gas Comando natural Europeo licuado. de Estados Unidos Estamos y con el hablando de la Comando urea. de Estados Unidos Así para que sí, África. con todas las Tanto distintas el fuentes de Comando ingresos Europeo de tradicionales Estados por Unidos estas como el exportaciones Comando de se han Estados acabado. Unidos para África, O sea, tanto el se han Comando acabado. Europeo de Estados Unidos No es como como el Irán. Comando de Irán Estados todavía, Unidos para ya África, saben, puede tanto el recibir Comando mercancías desde Europeo de Pakistán Estados Unidos y desde como el Turkmenistán Comando de e Estados incluso Unidos para por el África, mar Caspio. tanto el Comando Así que el Europeo peso de total de la Estados crisis Unidos como económica el que Comando golpeará de Estados a los Unidos estados para del Golfo, África están creo que en las ubicados próximas en 2 o 3 Stuttgart. semanas Uno está es cuando en eso Kelly empezará a Barracks, notarse de verdad. otro está en Patch Barracks. Y como sabes, hay por otra vivir base allí, pequeña llamada el calor de Panzer. verano Entonces, llega en mayo. ya sabes, uno se tiene que sentar y decir que ya han pasado brutal. 81 años desde el final de la guerra. ¿En Y qué si hay momento cortes de dijimos, electricidad ya no hace y falta el aire que ocupemos? acondicionado no De alcanza? nuevo, toda nuestra presencia allí después de la guerra Hace la vida fue bastante básicamente para estar Especialmente los preparados países para que no se han combatir a los diversificado. soviéticos. Hay países Hubo como un Emiratos tiempo Árabes inicial Unidos, en que tuvimos probablemente que el más ayudar a diversificado, restablecer con el orden turismo, en banca y Alemania. todo eso. Habíamos Pero destruido países como buena Kuwait, parte de Bahrein ella, y Qatar, pero esa Arabia misión se Saudita en cumplió al menor final medida, y está Alemania
Ucrania se convirtió en una potencia económica. Así que este capricho de Trump
Creo que a eso se refiere el general. No se levanta, una cosa es retirarse, reducir fuerzas y tener un plan, pero ellos no tienen idea un de plan. si ha habido algún cambio significativo Creo que de lo en el que se tráfico queja aéreo es que lo dentro y están fuera, haciendo digamos, por de fastidiar Dubái? a Mertz, como diciendo, te vamos no he a comprobado mostrar. el tráfico aéreo. Y en He mirado realidad la es una ocupación hotelera especie y de les he gesto preguntado sin a gente que sentido. vive aquí, Quiero a mi decir, entrenador y a 5,000 no son La vida tantos. está volviendo a la No normalidad están cerrando relativamente funciones rápido, operativas. pero aún así, Ahora bien, revisé la ocupación dicho hotelera esto, hace una semana. en el proceso Está de entre un 20 y un planificación 30% hay un menos que antes hospital de la guerra. militar al norte Así que de sigue por Stuttgart debajo, pero es y muy juega distinto. un papel Por crítico ejemplo, si con miro las por la tropas ventana, que hay son menos tráfico. alcanzadas, Pero hoy le heridas, pregunté a mi voladas entrenador, o lo porque que en realidad sea me en interesa. Arabia Le Saudita, pregunté por qué Kuwait, Dubái está tan Emiratos tranquilo. Árabes Unidos Me dijo que o uno de mis Qatar. entrenadores Ahí ya es donde empieza las a recibir llevan. reservas Así otra vez. que Así si que la vas a gente empezar parece a estar romper volviendo. relaciones Pero con no está al Alemania, nivel de antes de ¿cuál la es tu guerra. Creo que alternativa? la gente espera Y ver qué dentro pasa con de la eso tregua. ya existe Están la preocupados porque infraestructura Trump sigue médica, aumentando ya el despliegue sabes, militar. ese hospital Así en que creo que lo que particular. pase a continuación podría Sabes, marcar el yo destino de escribí Dubái. sobre eso. Fue Los la Emiratos segunda Árabes Unidos semana de la dependen guerra. mucho de la seguridad y La la base estabilidad. militar Los cercana otros países estaba dependen en gran pidiendo medida de poder donaciones exportar su de petróleo. sangre. Y Y no luego tienen las ese alternativas que hospital tienen los anunció Emiratos que Árabes ya no Unidos y iba a Arabia ofrecer Saudita. servicios Así que de dependen maternidad. totalmente, Ya no casi habría por más bebés completo del naciendo estrecho aquí. de ¿Por qué? Hormuz. Porque tenían Están en una tantos posición heridos. muy y difícil. ¿Qué porcentaje de petróleo pueden sacar los Emiratos Árabes Entonces, Unidos por esa otra vía? vez, no hay un plan. Mucho menos, sí, Así que sí, Fujairah. entiendo La por qué capacidad de estaría Fujairah, enfadado por eso. No tengo la cifra exacta, pero es Sí, mucho está molesto menor. por eso. El estrecho Y además de se Hormuz enfadó es mucho importante por esa para entrevista todos que ellos, escuchó en la que incluida Hexet Arabia Saudita, destituye a y un Fujairah general. también podría ser Dice atacada. Mario, Así que no si se la han guerra se despedido reinicia, tantos generales Fujairah es un desde la objetivo, Segunda Guerra y fue Mundial. atacada durante la guerra. Y me un recuerda a un oleoducto video en que vi Arabia en los Saudita últimos fue días. atacado. Los Vi un hutíes, video que eso ya lo apareció al sabes, azar, los donde hutíes alguien lo atacaron analizaba años por qué atrás los también. ejércitos Es un árabes, blanco los bastante del Medio fácil de Oriente, atacar. siempre Así que han si la perdido guerra se reanuda, contra Occidente, sería si una miras las locura. guerras contra A menos Israel. que haya Y acuerdos decía entre que la última bastidores que con ganaron Irán, fue la de quizá Salahuddin acuerdos del tipo, hace cientos si la de guerra años, se reinicia, cuando ganó la batalla haremos por X, Y o Jerusalén. Z si ustedes no Según nos él, atacan. eso Y tal vez ocurre esos por la países cultura del en las Golfo ya regiones están árabes. empezando a buscar Hay alternativas facciones a tener enfrentadas, presencia militar de sectas Estados distintas, Unidos en su y muchos territorio. generales temen Esas que sus conversaciones tropas puede que ya se estén vuelvan ocurriendo contra ahora ellos. mismo, estoy Así seguro que de que nunca sí. Ofrecían poder a las tropas. Quiero Las preguntarte tropas sobre la nunca estuvieron contrapropuesta de empoderadas. Irán a Estados Unidos. Les importaba más Irán ha la presentado lealtad una que propuesta poner a de la 14 persona puntos correcta en en respuesta lugar a la correcto. propuesta de El 9 puntos de nepotismo Estados tiene un Unidos papel. a través de Así que mediadores por estos pakistaníes problemas insistiendo en el fin culturales y la total de la división guerra en entre lugar de chiíes, prorrogar la suníes, tregua, etcétera, según eso Taslim. llevó a fallos Estados Unidos estructurales propuso dentro de una los tregua de 2 ejércitos meses. árabes. Irán Habló de insiste en Irak, que de todos cómo los muchos asuntos principales se resuelvan en 30 días y que las negociaciones se centren en poner fin al conflicto por completo. La razón por la que propuesta lo incluye no lo es para siguiente: decir que sea lo exige mismo en garantías Estados contra Unidos, futuros ataques. pero me recuerda, Está bien, siempre he estado ahí, está y haciendo tiene Hexet, mucho sentido. donde según Número el 2, general, retirada de prioriza las la bases de lealtad Estados por Unidos encima de de las la regiones competencia. cercanas. Y dijo Así que Mario tienen la misma que eso demanda primero que está algunos mal, considerarían y cualquiera en los maximalista. negocios lo sabe. Quieren que las Intento bases de en lo Estados posible Unidos tener a salgan muchos de la familiares región. en mis Lo empresas exigen ahora. y siempre 3, trato de tratarlos levantar el igual que bloqueo al naval. resto de empleados. 4, Así que conozco la toxicidad así del que no han nepotismo cedido en nada. y entiendo la Mantienen importancia misma de la postura. meritocracia sobre la 5, lealtad. liberación Y en de segundo activos lugar, congelados y alivio desmoraliza de a la sanciones, gente, así como a quienes el se han cese de ganado los su combates puesto en para todos luego los ser frentes, reemplazados que ahora por mismo alguien menos incluye el competente Líbano. porque no Y por fueron tan último, leales o porque se establecer un nuevo enfrentaron marco al para el presidente. estrecho de Hormuz. Eso fue algo Teherán que lo espera molestó ahora mucho. la respuesta Y oficial él de dice, Washington. Mario, que eso ¿Acaso Irán podría está tener esperando a que Trump consecuencias se que no aburra y se veremos hasta retire dentro para de entonces años? controlar el Cosas estrecho como de el misil Hormuz y empezar a balístico, hacer el lo que misil planean y a balístico trabajar hipersónico, para el deshacerse de las Dark bases? Cosas así ocurren por En problemas realidad, estructurales a los que no no prestea. creo que estén esperando. Y ni siquiera Creo están seguros de que eso vaya es lo a que están funcionar haciendo. en el terreno. Están avanzando. Así que despleguémoslo. Controlan el tráfico que sale del estrecho de Hormuz. Es más un tema de Insisto, espectáculo. El bloqueo Mira, es un Andrei bloqueo Martyanov en teoría. escribió un libro, pero Dios no en la mío, práctica. hace ya porque 10 sería una años, cosa titulado si los barcos de Estados Perdiendo la Unidos supremacía estuvieran militar. literalmente apostados, Y él, ya sabes, en la boca del cuando lo estrecho de encontré Hormuz, por primera lo vez, que significaría hace que 3 estarían años, a menos veamos, de 12 bueno, millas de la fue costa en iraní. 2022, No están haciendo
haciendo eso. Después se mantienen a 200 millas de distancia porque si se acercan saben que van a ser atacados. Brillante. Así que esto es más, explicaba una cuestión de principio. Cuáles eran los problemas de las fuerzas armadas de Estados Unidos en alta mar. Y su enfoque es piratería. Para, ya sabes, eso es todo. resolver problemas es una forma o para de no piratería. Resolverlos. Así que, y mira, sí, una de las cosas que Trump, tenemos desde el punto de vista político, de altos mandos en las fuerzas armadas. Esa es la única salida que tiene Trump aquí. No estoy del todo de acuerdo. Lo que pasa es que creo coincido con el lo va a llevar a un punto crítico. La manera en que se trata de las consecuencias económicas. A la gente por los razones mercados no se comportan con normalidad. Si Pero miras cómo se comportó el precio del petróleo durante la pandemia de COVID-19, si comparas cuando el no
había de generales con 4 estrellas no que se perdió el 20% en el ejército de la oferta mundial de petróleo. El número que había en el ejército de Estados Unidos la infraestructura en 1945 no estaba dañada, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial es una cifra no estaban yendo tras el gas natural licuado, como si tuviéramos la urea 10 veces más. Pero al menos eso tenemos interrupciones dramáticas. Él está de acuerdo en el suministro de materias primas críticas y los mercados occidentales fingen. Él está de acuerdo con no eso, se pero cuando lo haces preocupen, por lealtad o eso por no es haberle real, dicho algo va a inapropiado al tener presidente, impacto. ahí es Y cuando se cuando enfada de golpee, verdad. y podría hacerlo en las próximas 2 o 3 semanas, eso es lo que ha habido manipulación de los mercados para intentar evitar el jefe de la agencia de inteligencia de defensa, pero en algún momento se les va a acabar el gas con eso. Porque y cuando eso después ocurra, de que Trump entonces tendrá un efecto devastador todas las a nivel instalaciones mundial, nucleares y la vida iraníes, no la seguirá agencia como tuvo antes. la audacia de decir, creo que no, eso será el no lo catalizador hizo. para o La bien capacidad nuclear finalmente de Irán poner fin a la sigue guerra intacta, y que y en Estados lugar de Unidos aceptar que acceda esa es la a lo que evaluación pide de la Irán, comunidad de inteligencia o decidirán basada en imágenes arriesgarlo satelitales todo y otras atacar fuentes. a Irán. Despides al tipo que te Personalmente trae malas creo que noticias optarán por la vía del noticias que ataque no quieres oír, porque siguen acumulando hicieron fuerzas. lo mismo. Es No como solo con tensar los una banda militares, elástica. también con la Tiras, Oficina de tiras, Inteligencia e tiras. Investigación En del algún Departamento momento de se Estado. va a romper. De nuevo, Y si viéramos lo castigaron a los contrario, dos analistas si empezaran que a ofrecieron retirar una visión fuerzas contraria a sobre lo que reducir su Rusia presencia. decía acerca de la propuesta de No paz hay de Estados indicios de ello. Unidos. Y resultó Hoy que hablé esos con dos un profesor, analistas Steve tenían Hank, razón. de la Universidad Johns Hopkins, y lleva muchos años analizando. no he hablado Irán, con Andrei y su Martianov análisis es desde el hace un siguiente. tiempo. Sería Y, divertido obviamente, preguntárselo la porque economía es un tipo de carácter también fuerte. ha sido asesor. Me imagino lo miembro que de diría si le juntas cuento y lo uno del de Dark los Eagle. responsables de Lo política provocaría, en los a Emiratos veces lo Árabes provoco. Unidos. Le diría Y a me Andrei, dijo parece lo que el siguiente. Dark Eagle es un Primero, misil increíble obviamente que Estados está Unidos preocupado está por el desplegando. Empezaría a Pero gritarme. en lo que respecta a Empezaría Irán a y al resto gritarme. del mundo, dijo que si esto continúa, Quiero volver a lo de podríamos las tropas. enfrentarnos a una depresión Hablaste de la mundial. base en Alemania. Es una palabra bastante Y mucha fuerte. gente dice que las Y fuerzas él cree que armadas los de mercados Estados no han Unidos descontado no solo solo lo están estamos viviendo hoy, sobreextendidas, y mucho menos sino la que además los continuación del costos son bloqueo. altos cuando Y si el Estados bloqueo Unidos continúa, tiene tanta deuda. las consecuencias ¿Qué serán opinas de las catastróficas en ventajas todo de el tener mundo? bases en lugares Eso es como lo primero. Alemania? Y que segundo, podrían servir incluso como dijo que la bases de economía operaciones iraní avanzadas está peor para- de lo que dice no la solo prensa, contra Rusia, y que la inflación sino es más también alta. en lo que respecta Él al la Medio sigue Oriente. diariamente. O Pero estas dijo que bases los no son iraníes necesarias tienen para el Medio Oriente una y solo resiliencia están pensadas para significativamente Rusia. mayor que los Y si es así, estadounidenses y el si resto se del retiran mundo. estas bases, Y aunque su intento economía pensar sufra, cuáles serían las no cederán consecuencias porque esto negativas es aparte del existencial ahorro para de ellos. dinero. Y lo Hay vemos ahora beneficios mismo en de las estas exigencias bases de los más allá iraníes. de la disuasión Hay contra otro informe Rusia. que salió, creo que del Wall Street Bueno, Journal, volvemos al que dice meollo que de los tu iraníes pregunta. están ¿Por qué preparando, que tenemos están llenando esas todos sus bases buques de carga, allí en primer y lo que lugar? quieren hacer es La saturar el misión bloqueo ha con cambiado todos esos con los barcos. años. O sea que Inicialmente, incluso si no lo las hacen, bases que se muchos de esos establecieron en barcos no se Alemania pueden interceptar sirvieron por tanto la limitada para cantidad de reconstruir el buques de guerra que país tiene Estados como Unidos. para restablecer ¿Qué el pasaría orden. si Irán Y simplemente fíjate, llena todo el eso bloqueo lo hicimos con en unas Alemania. pocas docenas de buques No de hicimos carga? eso En en el artículo Japón. le daban un No nombre, tenemos pero sería estas una bases estrategia que podría masivas funcionar. por todo Irán Japón podría hacer como esto cada en pocas Alemania. semanas y prácticamente La presencia inundar el militar en mercado. Japón es diferente a Eso la de es Alemania. algo que Estados Unidos Así, no tiene capacidad de manera interceptar, drástica. a menos Creo que que empiecen a tenemos derribar buques de carga algo de con casas, presencia que en la evidentemente base sería lo que aérea de quieren. cadena, Sí, no, pero eso no es un ves hecho. al mando Es que Indo-Pacífico, si Estados Unidos que no es tiene el mando suficientes militar, barcos en su flota tiene actual su sede para en desplegar Hawái un bloqueo y no cuenta para entrar con a puerto múltiples y bases evitar del que salga ejército, un solo barco. de la fuerza Así que aérea Irán y del básicamente cuerpo de tiene marines libre navegación repartidas por hasta Japón, unas 50 mientras millas que, de su costa. al menos en Alemania, Y Estados sí Unidos hay bases realmente aéreas. No puede Green hacer Mine mucho para es una de las interceptarlos. principales. Y aunque pudieran Pero la interceptar verdad, quizá nunca he uno de contado cada 10 el número barcos de bases cada vez que pero hacen sé una que en intercepción, Stuttgart pueden tienes usar al menos los destructores 3 que justo acompañan ahí. a los Y si portaaviones cubres la de Estados zona, Unidos sube a unas para llevarla a 6 cabo. dentro de las 100 Pero millas en cuanto alrededor separas de ese esos lugar. destructores Así que estaban para allí eso, por la la amenaza misión de del la Unión destructor era Soviética. proteger Y Teníamos que proporcionar proteger defensa aérea a Alemania porque de los llevan soviéticos misiles antiaéreos ¿vale? a bordo La Unión para proteger Soviética a los desaparece. portaaviones. ¿Y Así ahora que, qué? Ahora Así que ya ahora no están somos protegiendo un a niño los de 3 portaaviones, años con un martillo, lo que significa buscando que un clavo. Irán Tenemos que podría tener estar en posición algo que de atacar golpear. esos portaaviones En la práctica, y no tendrían deberíamos defensa. idear Así que no hay una solución estrategia. limpia ¿Cómo para Estados Unidos, empezamos ni a militarmente cerrar en lo naval, estas bases? ni en lo aéreo, El único y ni
propósito de estas bases es proyectar la fuerza de Estados Unidos en el extranjero. Trump acaba de incorporar a un halcón de la estrategia de presión máxima a su equipo negociador para y Irán. así, por ejemplo, Nick Stewart, en Italia de la Fundación tenemos para la bases Defensa de las aéreas. Democracias, No tenemos
conoces, muchas, así y que en Trita España Parsi es casi muy crítico, nada. y otros también lo Tenemos están. la base de Trump lo acaba de Incirlik nombrar en jefe de gabinete Turquía. del Grupo de Acción No tenemos sobre Irán. bases en el Él ya norte fue jefe de de gabinete del África, Grupo de Acción así sobre que Irán en hemos la primera presidencia compensado de eso Trump. Y centrándonos forma en parte del Grupo de Alemania. Expertos Ha Fundación para sido la Defensa de un las Democracias. punto El clave. PAI, la Fundación para la Defensa de las En Democracias. Tascasiol. Sí, estos tipos son muy belicistas. Tienen a Mark ¿Qué opinas de Jovovich, las que hay en el que ha Indo-Pacífico? estado en el programa y aboga por esta ¿Crees que guerra? son necesarias Odia para el régimen, contrarrestar la etcétera. agresión china? Bueno, ¿O más Trump bien el acaba de crecimiento añadir de a alguien China? de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Sí, un grupo ya de expertos sabes, muy belicista. nosotros En su equipo hemos negociador ahora fabricado mismo, la amenaza la Fundación para militar la Defensa china. de las Sé Democracias que pasó eso años enfurece oponiéndose a la cualquier gente acuerdo antichina diplomático en con Irán Estados y Unidos. apoyando las posturas Pero militares de veamos Israel. los hechos de Y los Nick Stewart, últimos que acaba de ser nombrado en 54 el equipo años negociador, desde el la enviado de paz apertura de de Witkoff, ha Nixon defendido las hacia sanciones China. y la estrategia de La aislamiento, única vez no la que del China compromiso. se involucró Las en una negociaciones guerra ya están fuera de sus estancadas, bla, bla, bla. fronteras Eso es fue otro en gran desarrollo. Publiqué un tuit sobre eso, 1979 lo tendré de y nuevo en lo el programa hizo en los cuando próximos días. Vietnam y Y él está muy Camboya preocupado, lo ve con entraron un en inicio negativo. Si conflicto Trump busca la y paz, no China designas a un halcón de la intervino en Fundación para la apoyo Defensa de de las Democracias Camboya. para integrarlo al equipo Aparte negociador. de Eso eso, no ha intentado Sí, entrometerse creo ni que lanzar al final guerras en Trump otras se verá partes del mundo. Estados Unidos de sí lo ha negociar. hecho. Si Y sin lanza embargo, este nuevo cuando ataque China y intenta algún firmar avión de control Estados sobre Unidos las áreas se atreve a alrededor de su territorio iraní, inmediato, lo derribarán. Estados Unidos Habrá se vuelve estadounidenses loco. capturados. ¿Cómo se atreven? Si se capturan estadounidenses son agresivos. y luego se suma el impacto Olvidando económico todo lo que completo, hace Estados porque lo que ha Unidos, pasado ahora, ya sabes, el precio las de la distintas gasolina en invasiones Estados que hemos Unidos llevado a ha subido cabo, básicamente remontándonos a 1,2 cuando dólares intervenimos respecto en la a antes. República Dominicana, Pero en realidad ya en subió 1963 y por primera vez una mayoría de republicanos hemos invadido por el aumento Panamá, del precio de la gasolina. Granada. Y Es este posible precio que de la China gasolina simplemente no va a tuviera la seguir capacidad subiendo, militar no para va hacer a lo que hace bajar. Estados Unidos. Y con los otros Pero si en un efectos nuevo orden económicos, mundial, porque hasta especialmente ahora el que los estamos viendo ahora estadounidenses después de esta no guerra, habían donde sufrido Estados Unidos realmente, tendrá que reducir su acabamos de presencia en ver que ciertos Spirit países, Airlines podrían tener se que hacerlo declaró en el Golfo en porque quiebra. esa es una de las peticiones de 17,000 Irán. personas Lo solicitaron hoy perdieron mismo, sus por cierto. empleos, Voy a repasar sus incluidos peticiones pilotos. hoy. Y Repitieron otras básicamente las mismas aerolíneas peticiones no de están antes. contratando, Pero si Estados Unidos están se retira del recortando resto del mundo vuelos. y el ejército de Hay China menos sigue auxiliares de creciendo, vuelo, y China llega a tener la menos capacidad de servicio de hacer lo que ha hecho comidas Estados y Unidos menos y empieza a cambiar su política subcontratistas que exterior hacia apoyan una a las política de aerolíneas. intervención en función La de sus propios contracción intereses. ya ha Quizá comenzado no bajo y Xi esa Jinping, contracción quizá bajo el llegará siguiente a un líder. punto No es también en que una empezará posibilidad. a provocar Podríamos un ver a China efecto llenando dominó. gran parte del Esa vacío que deja combinación Estados de Unidos. problemas No digo que sea algo económicos malo, y solo digo que fracasos podría ser una de militares las consecuencias. obligará a Trump al final a siempre dar es marcha posible. atrás. Pero sería un quiebre tan grande Y con las su cifras de cultura las y su economías historia. asiáticas te dan una idea de lo Miremos grave los que últimos es. 3.000 años. Esto muestra quiénes están más China expuestos nunca según la fue cantidad esa de potencia petróleo que les militar queda en agresiva reservas. que sale a Escucha, invadir y empezaré conquistar por los que otros están en mejor países. posición. Japón tiene Generalmente se reservas quedó para en casa. 260 días. Fue Vaya, víctima de mucho los más de lo que japoneses. esperaba. China Los está japoneses entre 100 la y atacaron. 130 días. Y tan Taiwán entre recientemente 100 como en y la Segunda 140 Guerra días. Mundial, Tailandia si miras tiene como el hecho 1 de o 2 que meses. entre los Filipinas soviéticos en y torno los a 2 o chinos 3 meses. sumaron India el entre 1 y 2 meses. 70% de Vietnam todas entre las un mes y bajas mes y en medio. esa guerra. Indonesia, 20 días. Es una Pakistán, locura que está muy interesado en que conseguir un Nerias acuerdo de paz y lidera esas es negociaciones. una cifra asombrosa. Unas 3 días y y eso, cuando publiqué otra esto, vez, un analista tiene financiero un del Golfo efecto Pérsico cultural. me citó La en un gente tuit y habla de dijo, que Mao Mario, mató en a realidad es 50 peor para millones de Pakistán. personas Incluyó la y cita de la un ministro revolución diciendo que ni siquiera cultural. les queda un día No de digo que reservas. lo respalde, Un miembro pero de mi equipo también me dijo digo hoy que que ya hay tenemos que aprender a racionamiento allí, meternos en gente nuestros incapaz de propios trabajar desde asuntos, casa, etcétera, dejar que los en países Pakistán. resuelvan su Así que eso identidad habla del impacto y lo que económico hacen. que esto tendrá Quiero en Estados decir, Unidos. los Estados Asia está en Unidos una son situación muy expertos mala. en moralizar Y no sobre sabemos lo qué que pasará. otros países Estos deberían países hacer, tienen mucha deuda pero de luego Estados les Unidos. resulta Por muy cierto, Japón conveniente está vendiendo ignorar deuda el de Estados genocidio Unidos. que Por la infligimos inflación, a los están en una pueblos posición en la indígenas que de tienen este que vender deuda de continente. Estados Unidos porque ¿Y ahora cómo pueden comprar robamos deuda en todos su los propio genocidios país. que ocurren Tienen y que no tipos de encajan interés con los más altos. intereses de los Pero Estados Japón está Unidos? vendiendo deuda Como lo de que pasa en Estados Sudán Unidos. ahora. Y estos ¿Dónde países estaban los asiáticos Estados tendrán que Unidos en replantearse Sudán, en el muchas Congo o en Ruanda hace Bueno, 10 o 20 años? ¿Puedes Todos nombrarme fueron alguna ignorados zona en del momentos mundo en que se estaban donde los cometiendo
países buscan tener relaciones más estrechas económica, política y militarmente con Estados Unidos. Esa es una verdad incómoda. Yo diría, obviamente, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasa con la región del Golfo? La imagen, ya hablamos de esto brevemente. Buena el reportaje pregunta. de la cadena CNN sobre la destrucción
de lo que llevas hablando desde hace tiempo. Japón lo fue, las bases se pero ahora probablemente lo tendrán que reconsiderar con el nuevo primer ministro. Y los Estados Unidos han sido vistos. ¿Recuerdas cuando ella se reunió con Trump? Ahora todos estaban felices del Golfo. Hace solo unos meses muchos países europeos. Hablaba con Nima más temprano hoy, le decía, estábamos debatiendo. Le dije, es un candidato puede haber coexistencia entre los países del Golfo. Era un gran partidario de Irán, pero ahora creo que debería haber coexistencia. Pero como líder de cualquier país siempre debe planear por si las cosas salen mal. Obviamente, si un nuevo líder en Irán, y cuando nos vimos, se vuelve más hostil por cualquier motivo, pero estaba muy debes tener disuasión contra un vecino. Creo que esta guerra alteró muchas de esas relaciones. Eso es política normal. Por eso digo que la influencia de Estados Unidos está disminuyendo. No ejerce el poder que tenía antes. Y los países ya no se alinean. Estados Unidos e Israel. Como dijiste, eso es lo que están haciendo los Japón Emiratos se está Árabes deshaciendo Unidos, de dólares. pero diversificarse. Hemos Aún hablado de no lo que hemos está visto haciendo el Arabia impacto Saudita con económico Pakistán y completo. Turquía, pero ¿cómo va a quedar Eso el panorama es en lo una que de las viene. regiones más volátiles del mundo? ¿Y quién podría Ya llenar sabes, ese vacío que la dejaron los gente Estados dice, Sí, bueno, creo que Irán ha empezado a abordar ese tema en los últimos días. Te lo digo. Así que vuelve a ver la película de Big Short. De las consultas de Arachi vieron la crisis que se estaba gestando en el mercado de derivados hipotecarios y esperaban que colapsara en cualquier momento. Y continuando, pero el sistema era tan corrupto que encontró formas de aplazarlo, empezó a llamar y a conversar con sus homólogos y se desplomó en Turquía, y el gobierno Qatar, tuvo que tomar medidas de emergencia. Saudita, y este será peor, mucho peor que lo vivido en 2008. Kuwait, Azerbaiyán y eso Kuwait, me lo dicen no personas que conozco, Árabes Unidos, no expertas Bahrein, en el mercado Omán de derivados. Oman está bien de todos modos. El mercado mundial de derivados ronda uno más, no los recuerdo 600 quién fue. billones de dólares. Emiratos Árabes Unidos. Creo que ven a los Emiratos como un enemigo. Dios mío. Creo que Sí, Bahrein se cantidades considera increíbles. una irrelevancia. Mucho apalancamiento. Bahrein solía ser Mucho territorio apalancamiento iraní. ahí. Pero Una última están cosa, hablando esto con los salió hoy en el otros canal y a Columbia esos les están dando Broadcasting un System. informe. El Departamento de Este es el Estado de los Estado. Estados Esto Unidos es acaba de hacia dónde aprobar vamos. 8.600 Esto es lo que millones de pedimos. dólares en Y ventas creo que militares Irán no importantes a tiene Israel, una historia, Qatar, sobre Kuwait todo y en los los Emiratos últimos Árabes 46 años, de formar 4.000 millones de insurgencias dólares en agresivas sistemas para de defensa intentar antimisiles desestabilizar Patriot para Qatar, Arabia Saudita, 1.000 Qatar o millones en Kuwait. sistemas avanzados de Simplemente armas de no lo precisión hacían. para Qatar En también. realidad fueron los árabes del 2.500 Golfo millones en un los que sistema fueron integrado de reclutados mando de por la batalla Agencia para Central de Kuwait. Inteligencia 1.000 en millones en sistemas avanzados de 1980. armas de precisión Quiero para decir, Israel, ya tenían 150 relaciones con la millones en Agencia sistemas Central de avanzados de Inteligencia, armas de precisión pero para los luego Emiratos la Agencia Árabes Central de Unidos, que son Inteligencia kits de mejora acudió con guiado a las láser que distintas convierten naciones cohetes no árabes guiados del en armas de Golfo precisión. para reclutarlas y Esto es que apoyar la Estados guerra de Unidos Saddam está al Hussein mismo contra tiempo Irán, reforzando el y así lo paraguas de hicieron. defensa aérea sobre Ese el Golfo, apoyo que aportaron recibió los lo peor de los saudíes ataques y con otros fue misiles y drones importante. de Irán. Pero ¿Qué Irán, opinas de ese insisto, acuerdo de defensa? nunca tomó Este es el represalias mayor contra paquete ellos. regional de armas desde Creo que que empezó la Irán guerra ahora con intenta Irán. decir, Es totalmente- déjenos es mostrarles una cuál mentira. será el nuevo orden del Golfo. ¿Quieren volver a una situación en la que Puedes puedan revisar exportar lo que públicamente la quieran? producción del interceptor Solo que ya Patriot no haya Pack 3 de presencia 2015 militar de Estados Unidos en su 2020. país. Así que ese es producían nuestro entre único 100 y requisito. 300. Porque ellos nos Bien, atacaron. yo dije, nosotros asumamos no los que hicieron atacamos. 300. Ellos nos Tomemos atacaron. la cifra máxima. Y creo No que sí asumamos hay un 100. trato posible. Tomemos la porque cifra a los alta. saudíes y en Eso fue, particular ya a los sabes, cataríes 2015 se les ha a prometido 2020, 6 años. los respaldamos, 1.800. los tenemos cubiertos. Luego, para Y resulta 2021 a que 2024, los misiles Patriot los y números esos fueron de interceptores alrededor no sirven, de 500. no funcionaron. Y luego en 2025 subió Si lo a juntas 600. todo, Trump enfadado Bien, con Mert, eso Maloney es un enfadada año. con Trump Así que y todos los hablamos líderes de europeos. aproximadamente También escuché a Fico, al primer ministro Fico, con quien hablé y y que dije que lo supongamos entrevisté que hace siguen tiempo. produciendo Eso fue 60. antes de que Trump fuera Lo subieron presidente. hasta 50 Hablaba muy al bien de mes. Trump antes de que Entonces, fuera 50 presidente, al mes porque se le veía durante como los el primeros antisistema, 3 y Fico meses estaba de en este contra de la año. Unión Europea. Bien, eso Pues vi ayer un te video da de Fico otros criticando a Trump y su 150. política exterior. Vale, así Luego que está haz Asia. las cuentas. No son tan vocales como Aproximadamente Europa, 2.000 pero son de los que más esos están sufriendo. 6.420 Ayer le preguntaron se a Trump vendieron a gobiernos sobre los extranjeros corredores, como unos Qatar, 6 que Pakistán, Arabia Saudita como dijimos, e Israel. estableció para importar Réstalo y exportar y te desde quedas Irán con unos para darle a Irán una alternativa al estrecho 4.600, de Hormuz. digamos. Y ahora hay muchos Luego videos entregamos mostrando petróleo 1.000 a Ucrania. siendo enviado por Vale, esos corredores, ahora estamos en aunque sean 3.000, pequeñas cantidades. digamos Y la base de Estados Unidos está 3.620. siendo destruida Esos y el Golfo misiles está siendo arrastrado solo a son una guerra en la capaces que de no querían interceptar participar. ¿Cómo será 1.800 el mundo proyectiles con en
entrantes, ya sean balísticos, y no he mencionado de todo, pero crucero con todo o lo que ha drones. pasado en los Solo últimos 12 meses, 1.800. dejando aparte la guerra ¿Cuántos entre crees que Rusia se y Ucrania y dispararon sus durante la consecuencias, última? parece Bueno, que el mundo en el que volvamos a la viviremos guerra de después 12 esta días guerra, en junio. que, por cierto, Te no ha garantizo que terminado dispararon y aún al se menos están 1.000 negociando en cosas, ese periodo. será muy distinto. Lo que significa que a Simplemente partir es de difícil entonces ver cómo. les quedaban Pero una 2.000. cosa que se ve No con les queda claridad ninguno. es que la Están presencia moviendo militar cosas global de mágicas. Estados Unidos Son o acuerdos su para el política futuro. exterior Oye, podrían requerir algún día, una revisión. cuando lo No sé hacia dónde construyamos, irá esto. te lo daremos. Bueno, en ¿Qué realidad espera él? es la era de la Entrega. poshegemonía ¿En qué año estamos? de Estados ¿Qué te Unidos, parece por así el decirlo? año 2034? Hubo un tiempo en el Imperio Romano en que controlaba gran parte del mundo. Pero llegó un momento en que ese También hay un control retraso empezó a en los fracturarse pedidos y las europeos. tribus del norte Sí, germánico también empezaron a pequeño invadir problema de los elementos y, de ya tierras sabes, raras que Aníbal controla hizo China su travesía y que son y ingredientes así críticos. Estados Unidos Por eso ahora digo está que en este ese anuncio proceso. del Departamento de Su Estado poder es una farsa. e influencia Solo dicen, están sí, retrocediendo. claro, estamos y le reforzando está su costando defensa. aceptarlo Adelante, porque empieza estaba la guerra otra vez y acostumbrado verás a qué poder pasa. tomar esas decisiones. Éramos tan grandes, Eso los éramos sistemas tan avanzados de armas de poderosos precisión letal, que ¿sabes los qué es demás eso? nos temían. Pensaban, Es un no kit de podemos modernización enfrentarnos a guiado por Estados láser Unidos. que convierte Y cohetes eso es lo que estándar los no guiados hutíes en armas y guiadas los iraníes precisas, fabricado han por demostrado BAE en el Systems. transcurso de Se estos usa en 12 cohetes de meses. 70 milímetros Recuerden, disparados desde hace helicópteros, un año drones por o estas aviones. fechas los Apuntado láser hutíes estaban semiactivo, siendo diseñado para atacados, ataques baratos y bombardeados por precisos contra Estados objetivos Unidos. ligeros. Y aún Así que así quizás sea interesante seguían que existan estos sistemas contraatacando. avanzados Y de armas llegó de el precisión punto letal en que y solo haya seguían un pedido del derribando sistema un dron Patriot. Predator El resto son para estos MQ-9 sistemas Reaper avanzados de de armas de precisión 35 letal, no para millones los de Patriot ni dólares para el por sistema de semana. defensa Y terminal de área de además gran altitud. se perdieron al menos 3 no hay casas ninguna evidencia de que F-18. realmente funcionen Ya en combate. sabes, algunos comandos de la Como el Marina Dark Eagle. se ahogaron Mira, durante esto una me operación. recuerda un poco. Así que ahora Mira, caray, tenemos en 1978 ha resistido todo mi lo que esposa y yo Estados estábamos Unidos le ha trabajando en lanzado. lo que llamaban Y una como misión resultado médica en de Honduras. eso, el Y el resto tipo del que la mundo dirigía empezó a mirar resultó ser y a un decir, estafador. ¿sabes Así qué? que él estaba de Estados regreso en Unidos los Estados no es tan Unidos, poderoso como recaudando pensábamos. dinero Y para de ese hecho, centro de bienestar ciertamente no materno puede infantil. protegernos. Empezamos a Pensábamos recibir que sí cartas nos de podía amigos en los proteger. Estados Unidos No puede. diciendo, oye, Y para colmo, hemos oído hablar de Trump ese gran y su centro. personalidad y respondimos, se está ¿qué metiendo, centro? ya sabes, no existe en guerras tal cosa. verbales con el Papa, Hombre, con cuando Meloni, denunciamos eso, la primera cortó la ministra de financiación. Italia, Quiero con decir, el de todos presidente de modos solo España, recibíamos y ahora $200 incluso al con mes. dirigentes Así que no es alemanes. que nos volviéramos Ya sabes, ricos, pero fue la Starmer. primera vez que Así descubrí, caray, que la ya gente sabes, miente. Estados Oigan, Unidos tenemos no un está proyecto formando fantástico una red aquí. de amigos Bueno, que diga, de nuevo, sí, ¿funciona? contamos con No Estados lo sabemos. Unidos. Pero es Estaremos genial. con Estados en el papel Unidos. se ve bien Lo y está en respaldaremos. fase de desarrollo. Todo lo Sí, contrario. se lo vendimos. Es Firme como ese una contrato y política se lo de entregaremos alienación. en 8 años. Así que sí, es Creo puro que pan y veremos circo. la evaporación Hay del muchas poder cosas de que se Estados pueden Unidos debatir, en el claro. Golfo Todo tiene Pérsico. dos caras, etc. Vi Pero la hay cifra cosas que hoy. son hechos. No se puede debatir los Aparentemente, hechos. la Se puede principal debatir la exportación de eficacia Estados algo, si este Unidos misil ha es sido mejor que oro. aquel, o si Las esta reservas de defensa oro de antiaérea es Estados mejor que Unidos otra. se están Según a retirando quién le y preguntes, trasladando a pero otros no se puede países. debatir la capacidad de producción ni las cifras que son información pública. Sí. Son hechos que se pueden comprobar. No se puede debatir el misil hipersónico que Estados Unidos funciona. No soy experto, pero hay ciertos no se puede debatir el costo ciertos de bancos centrales que guardan oro 40 millones en nombre de otros países. Es decir, las reservas que Estados Unidos tiene en nombre de otros países son las que se están retirando. El de Estados Unidos cuesta 40 millones de dólares. Y eso es una El señal. ruso, el La Kinzhal, gente ya cuesta no de quiere 4 a tener 10 dólares. millones de dólares. Sí, pero el flujo de oro, por cierto, no se hace público. El chino cuesta entre 10 y 20 millones de cuánto oro se está moviendo realmente entre países. El de Estados Unidos como un sistema en la sombra. Al año. Es un sistema, búsquenlo. Es fascinante. Pueden fabricar alrededor circulan de rumores de que países como China, uno de los principales, están acumulando oro a escala enorme. Polonia también. Creo que varios países europeos y algunos países árabes de los 6 bancos principales han ido retirando y acumulando mucho oro. Otro Sí, hecho es que la capacidad antes de construcción solían comprar naval de China bonos del era más de Tesoro 200 de Estados veces la Unidos. de Estados Unidos. Veían a Estados Unidos Tuve a un como experto un en el refugio programa hace seguro, unas semanas y donde le el dije, dinero mira, estaría a veces la protegido. gente dice que Pues los barcos ese dinero chinos solo ahora cuentan está embarcaciones yendo a China. pequeñas o de baja calidad, China es o la que miden la realmente capacidad de está otra forma, emergiendo porque ahora como 230 una veces gran más potencia capacidad no es el financiera doble, mundial. triple o cuádruple. Es cada Es vez 230 más veces importante, más, muchísimo porque más. al ver la Y le lista de pregunté los cosas 10 como, bancos mira, más siendo grandes del honestos, la mundo, capacidad creo en que los China bancos es chinos 230 ocupan
ocupan como 6 de los 10 puestos. Así que hay y Estados Unidos no está entre los 5 primeros. Creo que JP Morgan es el más grande y puede estar en el puesto 8. Deberías comprobarlo. Míralo ahora, sí. Sí, mira cuál es el número real. Pero siendo tan grande, el enfoque tradicional de Estados Unidos de usar sanciones económicas para intimidar a otros países ha resultado contraproducente. Sí, salió mal con Rusia, es que sea y empujó a Rusia pero me a acelerar el fortalecimiento de Brasil. Es como si me dijeran que Irán es el principal patrocinador del terrorismo alternativa al sistema financiero de Estados Unidos. ¿Cuántos ataques terroristas llevaron a cabo el año pasado? Los números 1, 2, 3 y 4 cometieron ese año? Simplemente mira los números reales y revisa lo que publica Occidente. Y entonces descubres que los primeros 4 son chinos. Eso no es cierto. Los bancos estadounidenses. Es una mentira. ¿Y cuáles son los últimos? Es una mentira demostrable. El séptimo pero no, a la gente no le gusta oír eso porque lo desbarata. Tenemos una buena historia. ¿Para qué arruinarla? Porque la podemos usar para justificar todo tipo de locuras. Así que, como dije, yo vengo de la vieja escuela de Dragnet. Quizás seas demasiado joven para recordarlo, pero en los años 60 había un programa. Además, han creado mecanismos para tomar la deuda de Estados Unidos que tienen otros países hizo una versión más reciente. Básicamente, no recuerdo quién era su compañero, que resulta pero le hicieron una versión nueva en los 70 u 80. Y otra vez busca Dragnet y mira un episodio de turistas chinos. Eso es parte de tu educación cultural, amigo. Claro, te lo doy como un consejo paternal. Estadounidenses son ellos desagradables en el mundo antes. Lo veré. Sí, absolutamente. Pero lo que hacen normalmente Larry, los tengo chinos, tareas sobre Dragnet, y pero lo vi en Panamá, venido, como siempre. Es que muchas no gracias, llegan señor. a intimidar. Que tengas buena noche. Ni se ponen a decirles gracias, a los panameños lo que tienen que hacer. Adiós, amigo. Tienen un enfoque a todos, mucho más les colaborativo. Doy un resumen rápido. Espero que hayan disfrutado y el la esfuerzo de los Estados Unidos para sacar a China de Panamá para que estén al ha tanto sido antes de que algo cerremos por hoy. ridículo. Ya hice un repaso de noticias antes. El dólar estadounidense constituye una parte de las reservas internacionales. Así que no mencionaré lo que hablé con en 1955. Espero que hayan disfrutado. El dólar estadounidense representaba el 90% de las reservas en divisas y me centré principalmente. Luego pasó a 88, 85, ahora 80, 85, 85 o 10 años. Así que para 1985 estaba en el 75% para la defensa. Y luego descendió al 65% para 2015. Así que y ahora ha caído hasta el 58%. Cuando tenga tiempo para abordarlo, así que está disminuyendo de forma pero no es un buen inicio. Si un presidente busca la paz, ser claro, todavía no existe una alternativa evidente, sino que promuevan la diplomacia. El renminbi chino está centralizado. De la fundación no es una economía libre, así que no está en la posición ideal para reemplazar al dólar estadounidense. ¿Cómo se llamaba? Sigo olvidándome del nombre. Bueno, Europa tiene sus propios problemas. No hay una alternativa clara a la defensa, a menos que se abandone la dependencia directa de una moneda. China está ideando una estrategia, o al menos se rumorea que piensa respaldar su moneda con oro. También se habla de tener reservas de oro en otros países. China construiría un depósito allí y mantendría el oro de esos países como colateral de los préstamos que les otorgue. Es una estrategia alocada en la que están trabajando el militar de Irán que afirma que las acciones, si llegamos a ver la caída del imperio de los Estados Unidos, hay preocupación de que los Estados Unidos puedan colapsar bajo futuras administraciones y que eso traiga más inestabilidad. Mi pregunta es, ¿cómo se verá ese mundo? Porque ha habido muchas guerras terribles en nuestras generaciones, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, pero estamos, y seguro que lo has visto, atravesando la época más larga y pacífica en la historia de la humanidad, y mucha gente dice que esta es la fase de la Pax Americana, donde la hegemonía de los Estados Unidos, aunque haya sido fuente de mucha inestabilidad y de muchas guerras, las cuales yo rechazo rotundamente, como las guerras en Irán, en Irak, etc. Pero el argumento es que tener una potencia hegemónica única disuadió a los países más grandes de entablar guerras directas entre sí. No hemos visto una guerra nuclear ni enfrentamientos directos entre China y Occidente, ni entre Europa y Rusia, porque ha existido una superpotencia. No sé si estadounidenses salgan de la región. Creo que es una visión romantizada de la historia. Si revisas la decisión de Truman de usar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki,
no estuvo motivada por necesidad militar. De hecho, algo que aprendí el año pasado con la investigación de Ryan Dawson. La mayoría de los generales, el general Marshall, el general MacArthur, incluso algunos que habían defendido usar bombas convencionales sobre Japón, se opusieron al uso del arma atómica. Pensaban que era cruzar una línea, y Truman lo hizo como una demostración dirigida a los soviéticos, porque los soviéticos habían entrado en la guerra tal como le habían prometido Franklin Delano Roosevelt en la cumbre de Yalta. Fue la entrada soviética en la guerra lo que realmente convenció a los japoneses de rendirse. No fue el uso del arma atómica. Bueno, a partir de ese momento, otra vez, los Estados Unidos, en lugar de intentar reconstruir el mundo y comprender la paranoia soviética, la agravamos. Y, por así decirlo, presentamos esa cortina de hierro cayendo sobre Europa del Este. Pero lo que los soviéticos estaban haciendo era construir una zona de amortiguamiento porque habían sido atacados, ya sabes, 2 veces durante el siglo XX desde el este. Y en el siglo XIX, Napoleón llegó hasta Moscú y prendió fuego a la ciudad. Así que no es que los rusos fueran paranoicos sin motivo, tenían una buena razón para ello. Y la estructura hegemónica de los Estados Unidos, que se ejecutó en gran medida con la Agencia Central de Inteligencia, a partir de 1948 se dedicó activamente a organizar revoluciones de color y movimientos para derrocar a otros países. Íbamos a convertir a esos países en dependientes de nosotros. Teníamos a nuestros títeres en el poder, derrocando a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1953. Bueno, de hecho fue Mossadegh en 1953, Arbenz en 1954. Por eso nos enfurecimos tanto con Fidel Castro. Llevó a cabo una revolución genuina en Cuba. Quisimos afirmar que fue resultado de los soviéticos. No lo fue. Fue orgánica porque, otra vez, los Estados Unidos habían permitido que la delincuencia desenfrenada controlara ese país. Basta ver la película El Padrino II para hacerse una idea de eso, de las distintas mafias, tanto judías como italianas, que se coaligaron y trabajaron juntas para intentar controlar. Movían licores desde Cuba, prostitución, trata de personas, juegos de azar. Así que los Estados Unidos, en lugar de ser una fuerza benigna para promover el desarrollo mundial, estaban militarizando el mundo. Y creo que nuestro legado ha sido, lo vimos en Vietnam, que en lugar de, al salir de Vietnam, decir vamos a retirarnos, nos volcamos inmediatamente a fomentar actividades en Afganistán que provocaron la invasión soviética. Ese fue el gran plan de Brzezinski, ayudar a provocar a los soviéticos para que hicieran eso. Las guerras en África y en Angola, las guerras en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, por supuesto. Así que, desde mi punto de vista, Estados Unidos tiene mucha sangre en sus manos. No confundamos una cosa absolutamente. Es difícil negarlo. Solo me preocupa que todas las superpotencias de la historia han tenido mucha sangre en sus manos. Me preocupa, quizá es el miedo a lo desconocido. Hablamos de quizá un mundo multipolar pueda traer más paz, porque así disuade a países como Estados Unidos de interferir en otros. Pero no se Estados Unidos disuade a China mientras hablaba con China disuade a Rusia. Es desgarrador lo que vive el sur del Líbano. Honestamente es repugnante lo que está haciendo Israel allí. ¿Qué pasará con Israel? Yo lo he denunciado con claridad. Bueno, mencionamos hay un problema. De tropas de es Alemania. Un estado etnofascista. Ya lo comentamos. Así que no lo ya repetiré. Sabes, la gente dice que es una afirmación escandalosa. Pero si miras los paralelismos con la mentalidad que impregnó el ascenso de los nacionalsocialistas bajo Adolf Hitler y esa idea de la raza aria, la raza superior, se observa una mentalidad similar entre los sionistas religiosos. 3 confirmadas para mañana. La única esperanza de Israel y muchos judíos en Israel comparten esta visión. Es separar la religión del Estado. Tengo ganas de esa. Vaya, tienen que dejar de lado ese disparate de que se están preparando para el regreso del Mesías.
y suele o la criticar llegada del intervención Mesías. extranjera. Y hemos hablado Los de la guerra, cristianos de lo creen que ocurre que después del 7 de Jesús octubre. es el Será una Mesías, conversación que interesante volverá. con el senador partidario Los de Trump, pero judíos también crítico de la rechazan a intervención de Estados Jesús o Unidos. los Será sionistas una buena rechazan a discusión. Jesús y Tendré una dicen charla con el que el almirante Mesías Mark debe Montgomery, venir, como dije, pero que y él, primero debe hey, haber una gran destrucción para que está ocurra. siempre pendiente Así de que, Taiwán y de ya Ucrania, sabes, conoce la capacidad Israel, militar de Estados Unidos tal y de como otros existe países. ahora, Así no que siempre existirá resulta una en el buena futuro. conversación analítica con Ese él. sería mi Siempre punto. la disfruto. Tenemos a Wassim Nasser. He oído a ¿Quién mucha es gente Wassim decir Nasser? eso. ¿Cómo Interesante. cambiaría? La conversación creen con que Wassim ni Nasser siquiera será sobre lo que permanecería pasa en como Malí. Estado, lo cual Así me que si parece les un interesa deseo conocer la ilusorio de su situación en parte. Malí, será Me una buena resulta charla. difícil creer A mí que me va a Israel resultar como Estado interesante. pueda Y dejar las de dos últimas existir. entrevistas de Pero mañana me dicen serán con Mario que Anthony no se Aguilar. trata de que Habitualmente otros el países programa lo junto al destruyan. teniente Se coronel. trata de Nos hemos luchas encontrado internas. con él varias veces. Porque un Y gran por último, porcentaje de la Rich Farrell, población es un invitado palestina nuevo. No sé y no mucho hay de una él. visión Bueno, clara chicos, para espero el que les país. hayan Y gustado son los muchos programas de problemas hoy. sin Muchas resolver. gracias por acompañarnos. Esa Voy a es la comer algo preocupación. rápido, revisar sus Yo lo veo comentarios, más chicos, como ver un qué país opinan de que la tiene que entrevista y respetar nos a vemos sus mañana. vecinos Y ya, adiós a todos. Cambiar su política exterior. Sí, deberían, pero no lo hacen. Y lo que hemos visto, de hecho, en el transcurso de los últimos días, desde la Pascua, el Domingo de Ramos, es que el gobierno israelí actuó contra la Iglesia del Santo Sepulcro, prohibiendo a los cristianos reunirse allí y adorar. Luego hubo un ataque de 2 soldados al crucifijo de Cristo, golpeando la cabeza de Jesús con un mazo. En el sur del Líbano, atacaron a una monja francesa hace 2 o 3 días. Iba caminando. Esta bestia se le acerca por detrás, la empuja violentamente al suelo, le golpea la cabeza. Parece que la dejó inconsciente. Luego, otra vez, llegaron noticias desde el Líbano, atacaron al ejército de defensa de Israel, arrasaron una iglesia católica. Esto se hizo hace apenas 24 horas. Así que este ataque contra el cristianismo, creo, va a volverse realmente contra los sionistas y eliminar, se quedarán sin el apoyo de Estados Unidos. Hacia eso se dirige. Así que sin el apoyo continuado de Estados Unidos, creo que su capacidad para sobrevivir quedaría realmente erosionada. And as with really a civil war in Israel. That is what some people are concerned about. By the way, while we're speaking 9 minutes ago, an Israeli strike targeted the town of Al Samahiyeh in southern Lebanon's Tyre district, killing 3 people, according to the Lebanon news agency. That's during a ceasefire. Yeah. The vice president, the UAE vice president, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, put out this post. Life taught me. So I think this is the Crown Prince of Dubai. I could be wrong. Life taught me that responsibility is a trust, and the official whose sole concern is his personal success is not trustworthy. The official who does not strive for the success of the rest of the officials in the homeland is not trustworthy. Selfishness and success in public work is a betrayal of the trust because the homeland is indivisible. Responsibility is to carry the burden of the homeland, the entire homeland, so as to not burden upon it. I don't know what that means by that. So people send it to me like, Mario, there's this interesting and a bit cryptic post by the Crown Prince of Dubai, the vice president of the country. Well, and Life taught me that responsibility is a trust, and the official whole sole concern is his personal success is not trustworthy. The official who does not strive for the success of the rest of the officials in the homeland is not trustworthy. Yeah, I'm not sure what the complete tribal lash-up is in UAE, but I suspect that there's not necessarily great unity between the different Emiratis. There's maybe disagreements on. Do you think there might be disagreements on how to deal with the what to do next and how to deal with Iran, Israel, the US? There's also the fact that Israel was here with the air defense system. So I don't know. There will be a lot of bickering between the Gulf countries. The Gulf countries are going to go through a tricky time. Well, and right now, economically, what they're experiencing. I mean, look, they aren't receiving shipments in or what's coming in. Kuwait zero, Larry. Kuwait has exported zero.
last month. Zero oil by Kuwait. That is insane. That's never hasn't happened since 1991. Yeah, so and that has a definite financial impact. And this is where I think what Iran is negotiating now with these different countries is, hey, we can get you and your oil exports back up and running, but that means you've got to stop supporting and allowing Israel to use your territory to attack us, and you got to stop allowing the United States to use your territory to attack us. That's the non-negotiable point. They would prefer, Iran would prefer to get along with the Saudis and the Qataris for that reason. And I think Qatar actually recognizes that that may be a viable way forward. Oman certainly does. You see this, half of the Strait of Hormuz is controlled by Iran. The other half's controlled by Oman because it's territorial water. You get 12 miles out. Well, that 12 miles covers that whole opening. Imagine what happens to the Gulf. Kuwait, so there it is, during April 2026, so last month, I'm guessing we're May now, yeah. During April, last month, Kuwait exported 0 barrels of crude oil for the first time since the end of the Gulf War. Yeah, and it's not just the crude oil. Then we're talking about the liquid natural gas, the LNG. We're Qatar, talking about urea. So yeah, with all the different, let's say the traditional funding streams from these different exports, they're done for right. I mean, they're done. It's not like Iran. Iran still has, it still can get goods in from Pakistan and from Turkmenistan and even through the Caspian Sea. So this is the full weight of the economic crisis is going to hit the Gulf states. I think it's only in the next 2 to 3 weeks that's really going to impact. And then, as you know from living there, the summer heat, you get summer heat in May. That is it's brutal. And if there's shortages of electricity and not sufficient air conditioning, it makes a pretty tough life. Especially the countries that have not diversified. There's countries that, like the UAE, seem probably the most diversified one with tourism and banking and all that. But countries like Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi to a lesser extent, Saudi's diversified slightly, but the others, they have zero diversification from exporting their oil. And so if the war resumes or the blockade does not lift, we really don't know what would happen to them. Let me ask you a question. Do you have any sense of how, if there's been any significant change in air traffic in and out of, say, Dubai? Yeah, so I haven't checked air traffic. I checked hotel occupancy, and I've asked people that live here, my trainer and all them. Life is going back to normal relatively quickly, but there's still, I checked about a week ago regarding hotel occupancy. It's down about 20 to 30% from what it was before the war. So still down, but it's very different. Like if I look out of my window, the traffic is less. But, today I asked my trainer, because I said, actually, I'm interested about it. I asked my trainer, like, how things are so quiet in Dubai. He's like, one of my trainers is already starting to get booked up again, so people seem to be returning. But it's not at the level it was before the war. I think people are waiting to see what happens with the ceasefire. They're worried because, Trump is still building up militarily. So I think what happens next could dictate the outcome for the UAE depends a lot on security and stability. The other countries depend a lot on being able to export their oil. And they don't have the alternatives that the UAE and Saudi have either. So they're wholly dependent. Kuwait, wholly dependent on the Strait of Hormuz. So they're a very, very difficult position. What percentage of oil can the UAE get out through? Much less, yeah. Fujairah's capacity, I don't have the exact number, but it's much less. The Strait of Hormuz is important for all of them, including Saudi. And Fujairah could also be struck. So if the war restarts, Fujairah is a target, and it was struck during the war. And the pipeline in Saudi was struck. The Houthis, you know that. The Houthis struck it years ago as well. It's a pretty easy target to strike. So they're like, if the war resumes, that would be pretty insane. Unless there's some deals happening behind the scenes with Iran, maybe some agreements that, hey, if the war restarts, we will do X, Y, Z if you don't strike us. And maybe those Gulf countries might already, may already start to kind of seek alternatives to having the U.S. military presence in their country. Those discussions may be already being had right now. I'm sure they are. Yeah.
I want to ask you about the Iran's counter proposal to the U.S. So Iran has submitted a 14-point proposal in response to the U.S. 9-point proposal through Pakistani mediators, emphasizing a full end to the war rather than extending a ceasefire, according to Tasnim. The U.S. suggested a 2-month truce. Iran is pushing for all major issues to be resolved within 30 days and for negotiations to focus on ending the conflict entirely. The proposal includes the following: demands guarantees against further attacks. It's fine, it's always been there, and that's very logical. Number 2, withdrawal of U.S. bases from nearby regions. So they have the same demand, one would consider maximalist, of wanting U.S. bases out of the region. They have the demand now. 3, lifting of the naval blockade. 4, compensation. So they haven't budged on anything. It's the same position. Right. 5, release of frozen assets and sanctions relief, as well as end the fighting on all fronts, which is Lebanon right now. And lastly, establish a new framework for the Strait of Hormuz. Tehran is now waiting for Washington's official response. Is Iran just waiting for Trump to get bored and walk away so then they can control the Strait of Hormuz and start doing what they plan to do and work on getting rid of the U.S. bases? Yeah, I don't think they're waiting. I think that's what they're doing. You know, they're moving ahead. They control the traffic out of the Strait of Hormuz. And, you know, again, the blockade, it's a blockade in theory, but not in practice, because it'd be one thing if U.S. ships were literally sitting, you know, at the mouth of the Strait of Hormuz, which means they'd be within 12 miles of the Iranian coast. They're not doing that. They're staying 200 miles off, because if they get closer, they know they're going to get hit. So this, it's more, I think, more the principle that, yes, some Iranian ships can be taken on the high seas. It's piracy. That's all it is. It's a pure form of piracy. So, yeah, they want that. Trump, from just a political standpoint, lift the blockade back away. That's Trump's only out here. The thing is, I think Marion is going to bring it to a head is the economic fallout. The markets are not acting normal. That if you go back and look at how the price of oil behaved during COVID, where there were not as many, you know, you didn't lose 20% of the world's supply of oil at that time. It wasn't, the infrastructure wasn't damaged. And it wasn't just the infrastructure, it was other, you know, they weren't going after the liquid natural gas and after the urea and so on. But we've got dramatic, significant disruptions in supply of critical commodities, and the Western markets are pretending, oh, don't worry about it. That's not for real. It's going to have an impact, and when it hits, you know, it could hit within the next 2 to 3 weeks. There has been market manipulation to try to prevent this from coming to pass, but at some point they're going to run out of gas on that, and when that hits, then it's going to be a devastating global effect, and life is not going to go on as normal. So that I think will be the catalyst, either to finally bring the war to an end, for the United States to accede to what Iran's asking, or they'll decide to go for broke and attack Iran. I personally think they're going to go for the attack route, because they keep building up force. You don't, you know, it's like building tension on a rubber band. You pull. At some point, it's going to snap. And if we were seeing the opposite take place, if they were starting to withdraw forces, they were starting to draw down. But no indication of that. Yeah, no indication of that whatsoever. Yeah. There is, I spoke to today a professor, Steve Hank, from Johns Hopkins University. Yes. And he's been analyzing Iran for many, many years. And his analysis is the following, and obviously the global economy. He's been an advisor, a board member, and one of the policymakers in the UAE as well. And he said to me the following. First, he's obviously concerned for the Gulf. But when it comes to Iran and the rest of the world, in terms of the rest of the world, he was worried if this continues, we may be facing a global depression. That's a pretty big word to use. And he thinks that the markets have not priced in where we're at today, let alone a continuation of the blockade. Right. And if the blockade continues, the consequences will be catastrophic across the world. That's number one. And number two, he even said the
Iranian economy is doing worse than what the media is saying, and the inflation is higher. He monitors it on a daily basis. But he said the Iranians have significantly more resilience than the Americans and the rest of the world. And even though their economy is suffering, they won't blink because this is existential for them. Mm-hmm. And we're seeing that right now by seeing the demands by the Iranians as well. There's one other report that came out that I don't know who, I think Wall Street Journal, that the Iranians are planning, they're filling all their cargo ships. And what they want to do is they want to flood the blockade with all the ships. So you're saying even if they don't do that, a lot of the ships cannot be intercepted because of the limited number of warships that the US has. Yeah. What would happen if Iran just floods the entire blockade with all, a few dozen cargo ships? That would be there was a name for it in the article, but that would be a strategy that could work where Iran could do this every few weeks and just kind of flood the market out. So that's something that the US does not have the capacity to intercept unless they start shooting down cargo ships with fighter jets, which obviously what they won't do. Yeah, no, that's the fact. It's just if the United States does not have enough ships in its current Navy to deploy and blockade to actually go in to port and keep any ship from sailing out. So Iran basically has free sailing out to about 50 miles off its coast, and the United States can't really do anything to intercept it. And even if they can intercept probably 1 out of 10 ships, but every time they do an interception, one of the things is they could use the destroyers which accompany the U.S. aircraft carriers to carry out these interceptions. But once you peel off those destroyers to do that, the destroyer's mission was to provide air defense, because they've got these air defense missiles on board to protect the carriers. So now they're no longer protecting the carriers, which means then Iran would be in a position potentially to attack those carriers, and they would have no defense. So there is not a good, clean solution here for the United States militarily on the naval front or on the aviation front, and heavens no, nothing on the ground front. Do you know anything about, that's another important development. Trump just added a maximum pressure hawk to his Iran negotiating team, Nick Stewart from the FDD. Do you know him at all? So Trita Parsi is very critical, and others are being critical. Trump just added him as his chief of staff of the Iran Action Group. He was the chief of staff of Iran's Action Group in Trump's first presidency, and he's part of the think tank, the FDD, the Foundation for the Defense of Democracies. Oh, okay. These guys. So they're very hawkish, and they have Mark Dubowitz, who's been on the show, who advocates for this war, despises the regime, etc. Well, Trump just added someone from FDD, a very hawkish think tank, on his negotiating team right now. FDD spent years opposing any diplomatic deal with Iran and backing Israeli military positions. Nick Stewart, who's just been appointed to the negotiating team now, Witkoff's peace envoy, he's championed the sanctions and isolation playbook, not the compromise one. Talks are already deadlocked, blah, blah, blah. So that's another big development. Trita posted about it. I'll have him on the show again soon, next couple of days. And he's very concerned that is a negative indicator. If Trump is seeking peace, you don't appoint a hawk from FDD to come on the negotiating team. So that's something else that happened today as well. Yeah, no, I think Trump will ultimately be driven to the negotiating option through a combination. If he launches this new attack, and if any U.S. aircraft dare to venture over Iranian territory, they'll be shot down. You'll have captured Americans. So if you get captured Americans, and then you get the full economic impact, because what's happened now, the price of gas in the United States is up basically $1.20 overall from what it was, but actually it's up almost $2 now. And for the first time, you got a majority of Republicans blaming Trump for the rise in the price of gas. And this gas price, it's going to continue to go up. It's not going to come down. And then when the other economic effects, because up to this point, Americans really haven't suffered economically, but we just saw Spirit Airline, it went bankrupt, 17,000 people lost their jobs, and that includes pilots. And other airlines aren't hiring, they're cutting flights. So flight attendants, there are fewer flight attendants, fewer the food service, all the different
subcontractors that support the airlines. The contraction has started, and so that contraction will reach a point where it starts to snowball, and so that will be the combination of the economics and the military failures that ultimately Trump's going to have to reverse himself. Yeah, and the numbers on the Asian economies, just to give you an idea of how bad it is. So this is who's the most exposed in terms of the amount of oil supply they have left in their reserves. Listen to, I'll start with the better ones. Japan has 260 days. Wow, okay, a lot more than I expected. China's at 100 to 130. Taiwan is 100 to 140. Thailand is about a month, 2 months. Philippines is about 2 to 3 months. India is about 1 to 2 months. Vietnam is 1 to 1.5 months. Indonesia, 20 days. Pakistan, the one that's very keen in getting a peace deal, leading those negotiations, 3 days. And when I posted this, I had a financial analyst from the Gulf quote tweet me, said, Mario, it's actually worse for Pakistan. He included a quote from one of their ministers in Pakistan saying they don't even have 1 day's left of reserves in Pakistan. And one of my team members told me today there's already rationing and the people not working from home, etc., in Pakistan. So that's, you're talking about the economic impact this will have on the U.S. Asia's in such a bad position. Yeah. And we just don't know what, these countries hold a lot of U.S. debt. Japan is selling U.S. debt, by the way. Because of the inflation, they're in a position where they have to sell the U.S. debt because they can just buy debt in their own country now. They've got higher interest rates. But Japan is selling U.S. debt. And these Asian countries, there's a lot of thinking to do following this war. Well, it's like, can you name me an area in the world where the countries are seeking to have closer relationships economically, politically, and militarily with the United States? I'd say, obviously, the UAE. Argentina's one. That's a good question. I can't think of many right now. Yeah. India was, not India, no. Japan was, but now they'll probably have to revisit it, the new prime minister. Remember when she met Trump and they were all happy? A lot of European countries just a few months ago. I talked to George Simeon right now from Romania just earlier today, a presidential candidate. And, he was extremely supportive of Trump, but now more critical of the war. Orban, I met Orban, one of the staunchest allies of Trump. He obviously lost now. And when we met, he was mincing his words, but he was very concerned about the war. So I think this war really shook a lot of these relationships up, a lot of them. Yeah, that's why I say, you got diminishing influence of the United States. It doesn't wield the power it once did, and people aren't lining up. Like you said, Japan's selling off the dollar. We have yet to see the full economic impact. That's what's coming. And people say, yeah, you've been saying that, it hasn't panned out. All I can tell you, if go back and watch the movie The Big Short. Those guys they recognized the crisis that was forming with the derivative market in housing, and they kept expecting it to collapse at any moment. But the system was so corrupt that it found ways to stave it off until the point when it collapsed and it imploded, and the government had to take emergency action. This will be worse, far worse than what was experienced in 2008, and that's that's based upon some people I know that are experts in the derivatives market. The global derivatives market is in the realm of $600 trillion. Jesus. Yeah, unbelievable amounts. A lot of leverage there. One last thing I want to ask you about is, so this is something that came out today from CBS. The U.S. State Department just approved $8.6 billion in major military sales to Israel, Qatar, Kuwait, and the UAE. $4 billion in Patriot missile defense systems to Qatar. $1 billion in advanced precision kill weapon systems to Qatar as well. $2.5 billion in integrated battle command system to Kuwait. $1 billion in advanced precision kill weapon systems to Israel. And $150 million of advanced precision kill weapon systems to the UAE, which is a laser-guided upgrade kit that turns standard unguided rockets into precision-guided weapons.
This is the U.S. simultaneously hardening the air defense umbrella over the Gulf that took the worst of Iran's missiles and drone attacks. So, what do you make of that defense deal? This is the single largest regional arms package since the war with Iran began. It's bullshit. Total bullshit. It's a lie. Look, you can go back and examine publicly the production of the Patriot PAC-3 interceptor from 2015 through 2020. So they produce between 100 and 300. Okay. I said, let's just assume they did 300. Let's give them the upper level. Let's not assume the 100, the upper level. So that was, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 years, 1,800. Then after that, for the next, from 21, 22, 23, 24, the numbers was like 500. And then through 25, it got up to 600. Okay, that's a year. So you're looking roughly at 4,620. And let's assume that they continued to produce 60. They got it up to 50 a month. So 50 a month for the first 3 months of this year. Okay, that gives you another 150. So then do the math on that. Roughly 2,000 of that 6,420 were sold to foreign governments like Qatar, Saudi Arabia, Israel. So subtract that off, you get down to 4,600, let's say roughly. Then we gave 1,000 to Ukraine. Okay, now we're down to 3,000. Let's call it 3,620. Those missiles are capable of intercepting only 1,800 inbound ballistic or cruise or drones. Only 1,800. How many do you think were shot during the last, go back to June, the 12-day war in June? I guarantee you they shot at least 1,000 during that period, which means they were down starting this to 2,000. They don't have any. They're moving magical things around on paper. These are future deals. Hey, one of these days, exactly. One of these days when we build it, we'll give it to you. What does he expect delivery? What year is this? Oh, 20. How's 2034 sound? Jesus. Because there's a backlog. There's a backlog for European orders as well. Yeah, and there's also that little problem with the rare earth minerals that China controls that are critical ingredients. So that's why I say this announcement out of State Department, it's bullshit. They're just, oh yeah, man, we're really building up their defense. Go ahead, start the war again and see what happens. What are the advanced precision kill weapon system? Do you know what that is? No idea. Yeah, it's a laser guided upgrade kit that turns standard unguided rockets into precise guided weapons made by BAE Systems, used on 70mm rockets fired from helicopters, drones, and aircraft. Semi-active laser targeting, purpose cheap, accurate strikes against light targets. So maybe it's interesting that there is these advanced precision kill weapon systems and only one order for Patriots. All the rest are for these advanced precision kill weapon systems, not Patriots, or nothing for THAADs. But there's a big Patriot order. Yeah, no evidence whatsoever that they actually work in combat. Like the Dark Eagle. This reminds me a little bit. Back in 1978, my wife and I, we were working in what was called a medical mission in Honduras, and the guy that was running it turned out to be a scamster. And so he was back in the States raising money for this mother-child maternity welfare center. And so we started getting letters from friends in the United States saying, hey, we've heard about this great center. And we wrote back going, what center? There is no such thing. Boy, when we blew the whistle on that, he cut off the money. I mean, we were only getting $200 a month anyway, so it's not like we were getting wealthy. But that was the first time I discovered, gee, people will lie about things to me. Hey, we got this great project here. Well, does it work? Oh, we don't know, but it's great. It looks great on paper, and it's in the development stage. And yeah, we sold it to you. Sign that contract, and we'll have delivery for you in 8 years. So this is just more bread and circus.
There's a lot of things one can debate, of course. Like everything has two sides to every coin, etc. But there's some things that are just facts that are, you cannot debate facts. You can debate like the efficacy of something, or this missile's better than this missile, this air defense better than this air defense, depending who you speak to. But you cannot you cannot debate the production capacity and the numbers that are public information. These are facts that one could look at. You cannot debate the hypersonic missile that the US is deploying in Iran. You cannot debate the production cost, which is about $40 million. I found that out today, which is insane. And if you compare that, to the Chinese and Russians, so the US one is 40 million, the Russian is 4 to 10, the Kinzhal, and the Zircon is 5 to 6 million. The Chinese one is 10 to 20 million. In terms of production capacity, the US one, they can make 12 to 24, 1 to 2 a month, 12 to 24 a year. The Russian one, they could make about 80 Zircons alone. They can make 80 a year. And then the Chinese one, they can make hundreds per year. 12 to 24 for the US, hundreds for China. These are numbers. Yeah. You gave me facts. The top banks, 6 of them, the first 4, I think, were Chinese. These are facts. Another fact is Chinese shipbuilding capacity was over 200 times that of the US. I had an expert on this on the show a few weeks ago, and I said, look, how sometimes people mention something, but the Chinese ship, they're only counting ships that are, smaller boats, or they're very low quality, etc. Or maybe the way they're measuring shipbuilding capacity, because 230 times more capacity is not double, triple, quadruple. It's 230 times more in multitudes more. And I asked him the question. He's like, Mari, look, to be honest, the capacity in China is 230 times higher than that of the US. So there's just facts there that no matter whether you're a diehard US military supporter, MAGA all the way person, or you're someone Putin all the way, anti-US imperialism person, there's unfortunately facts on the ground that cannot be disputed. Absolutely. And anyone in the US military, and obviously I have a lot of them on the show, these facts are concerning. It's inconvenient. It blows up a narrative. Yeah, no, look, it's not like I'm some super smart person, but I've prided myself on, let me just get the facts. It's like, you tell me that Iran's the #1 sponsor of terrorism in the world. Okay. How many terrorist attacks did they carry out last year? How many did they carry out the year? But just go for the actual numbers and look at what the numbers the West puts out. And then what you discover is, well, that's just not true. It's a lie. It's a provable lie. But, oh no, people don't want to hear that because it destroys it. We got a good story going. Why ruin it? Because we can use it to justify all sorts of madness. So, as I said, I'm from the old Dragnet. I don't know if you're too young maybe to remember, but back in the 60s, they had this show, Dragnet. And it was just the facts, ma'am, and then I'll check it out on YouTube. Yeah, Dan Aykroyd did an update. I forget who was his partner, but they did an update on it in the 70s or the 80s. So look up Dragnet and just watch an episode. That's part of your cultural education, my friend. I give that to you as fatherly advice. Is it these guys? Yeah. I'll check it out. Yeah, absolutely. Well, Larry, I've got homework to do with Dragnet, but I appreciate you coming on as always. Thank you so much, sir. Hey, behave and have a good evening or good morning. Have a great week. Thank you, Larry. Bye-bye. Bye, my friend. All right, everyone, I'll give you a quick, I hope you enjoyed the conversation. I'm going to give you a quick news recap so you're in the loop before we wrap it up for the day. I've done an earlier news recap, a quick 20-minute one. I'll do this one a bit shorter. So I won't mention the things I've talked with Larry about. Again, I hope you enjoyed the conversation. And I covered a lot of topics instead of just current events, and mainly focused on the consequences of what we're seeing right now over the next 5, 10 years, 20 years even. So we talked about the member of the FDD think tank that joined Trump's negotiating team. So that's a very hawkish person. When I have Trita Parsi, we'll dig into it a bit further, but it's not a good indicator. If a president is seeking peace, you'd look for mediators that don't advocate for escalation, that advocate for diplomacy. Nick Stewart from the FDD does not advocate for that. And I've had Mark Dubowitz from the what is it called again? I keep forgetting their name. FDD. Let's see. Foundation for Defense of Democracies. So
I've had Mark, and I'll probably have him again. Maybe it's been a while I haven't had him on. I'll tell the team, Elisa, if you can get me Mark Dubowitz, if he's free, I'd love to have a discussion about him and understand more about who Nick Stewart is and what that means to have him on the negotiating team. Iran is saying, they've been saying this for days. Now you've got the deputy commander of Iran's military headquarters. He says the actions and statements for the US officials are primarily media driven, aimed first at preventing a drop in oil prices and second at extricating themselves from the mess they've created. The armed forces are fully prepared for new adventures of foolishness. So that's a less hawkish statement. There have been other statements from the officials in Iran. It's hard to determine what's rhetoric and whether Iran is genuinely preparing for war. But if you see that how fast they are reconstructing their missile silos and their missile launchers, underground missile launchers, how fast they're repairing their infrastructure and what they're importing from China, they're definitely not taking any chances. So it's easy to debate with different people on what the intentions are of certain leaders, what Trump is planning, what Mujtaba is planning. We could debate Mujtaba's statements from 2 days ago that are very hawkish about U.S. bases being gone out of the region, Iran controlling the Strait of Hormuz, Iran providing security for the region. You could interpret these. Is that rhetoric, or does he mean what he says? And Iran is shown so far to mean what they say. But it's hard to dispute the things that are happening, the actions that are being taken. And as Larry said, the U.S. military buildup has only been buildup over buildup. Now, the latest one that I saw is the USS Boxers heading to the region has just crossed the Strait of Malacca. Apparently has 2,500 Marines on board. So that's coming into CENTCOM as well. So if you look at the military buildup on the American side and the preparations on the Iranian side, either war's an option on the table or the decision has already been made. It's a matter of when. And the negotiations don't seem to be going anywhere. When you see a bit of a concession made by Trump, the Iranians don't seem to reciprocate. When you see a concession made by the Iranians like yesterday and today, you don't see Trump to reciprocate. It's very bizarre back and forth. Again, that might all be part of the process. But as you guys know, I'm the optimistic one. I do think the war is over. I've been saying it since early April. The first week of April, I said the war is about to end. I got a lot of hate for it. When Trump made his crazy posts, I said, guys, he's going to seek an off-ramp. And when the ceasefire was announced, and some of you might know, we broke the story of a ceasefire being signed about just under an hour before everybody. So we've been ahead of the curve and a bit involved in all this. And as soon as the ceasefire happened, I said the war is over. For the last week, based on the developments that are happening and based on the discussions, not only in the interviews that you guys see, but behind the scenes conversations that can't be on camera, people that I listen to have been more pessimistic. The blockade, I've talked a lot about the blockade. Iran is pretty keen to continue their control of the Strait of Hormuz. And if the Strait of Hormuz remains closed, we've talked about the amount of supply remaining in the Asian economies in countries like Indonesia and Pakistan are pretty screwed. Vietnam, India, Philippines, Thailand in a bad position. China, Taiwan, Japan probably the best off in the region. But either way, all of them are going through a tough time. And if you look at Kuwait, it's exported 0 barrels of oil. 0. That's the first time since the Gulf War. It gives you an idea of how significant this is. And some of you are sitting in your country far from all this mess, whether you're in Latin America, whether you're in the US. The US is pretty, it won't be as impacted as other countries. You won't be feeling this. If you're in Europe, you'll probably take you a while to feel it, but you will feel it. If you travel a lot, you'll see the ticket prices of your flights go up because of this war. But these are small early indicators. But you'll start to feel it more and more, especially if it continues. Now, CENTCOM did announce they've seized 48 vessels, and I talked about it in my last show. Cost is about $5 billion. So if this claim is true, that is a significant hit to the Iranian economy. And I am in the belief that the Iranian economy is suffering. Like the professor I mentioned earlier, that was on my show. I do agree with him that the Iranian economy is doing badly, but I do also agree with him that Iranians are a lot more resilient than the Americans. They could withstand this for longer. Then, so there's a report by the CENTCOM and Axios about the $5 billion number of the lost oil revenue for Iran. So it's not a good number. Iran needs that money, not only for reconstruction, but to sustain their economy, which was already suffering
remember, they're facing sanctions. They've just faced war with hundreds of billions of dollars of damage, and they're facing a blockade. So I think anyone saying the economy is doing well is in denial, is very skewed in their thoughts. Their economy doing badly does not mean they are not resilient. So let's not conflate the two. A big development yesterday by the Wall Street Journal. Iran said they're happy to continue negotiations even without the US lifting their blockade. We've talked about what's happening in Hezbollah. So Israel's facing significant casualties in their efforts in South Lebanon, but they're not slowing down. There were airstrikes happening while I'm having the discussion with Larry. It is heartbreaking what South Lebanon is going through. It is honestly disgusting what Israel's doing there. And I've been very vocal about it. And we also have the troops being pulled out of Germany. We talked about this. So I won't repeat it. It was in the earlier discussion with Larry in my previous discussion with the general. And that's about it, guys. We've talked about the Dark Eagle missiles. So I hope you enjoyed the conversations we've had today on the show. Let's see who we have tomorrow so you guys know which ones you'd want to tune into. We have, I think, 3 already booked for tomorrow and 2 more pending. So we'll probably have 3 interviews tomorrow, not the usual 6 to 8. We have Admiral Mike Montgomery. I'm actually looking forward for that one. Oh, wow, we have some interesting ones. Okay, so we have Senator Ron Johnson, U.S. Senator. He's generally critical of wars. When I sat down with him in Washington, he would be critical of foreign intervention. And we've spoken about the war, what's happening after October 7th. So it'll be an interesting conversation with the senator, supporter of Trump, but also critical of U.S. intervention. So it'll be a good discussion to have. It's going to be a discussion with Admiral Mark Montgomery, as I said, and he's always in Taiwan, always in Ukraine, understands military capacity of the U.S., of other countries. So it's always a good analytical conversation with him. I always enjoy it. We have Wasim Nasser. Who's Wasim Nasser? Interesting. So Wasim Nasser's conversation will be about what's happening in Mali. So if you're interested to know the story of what's happening in Mali, that will be a good conversation. I'm going to find it interesting. And last 2 interviews we're going to do tomorrow will be Anthony Aguilar, a regular on the Lieutenant Colonel's regular on the show. We've met him a few times. And lastly would be Rich Forer, a new guest. Don't know much about him. All right, guys. I hope you enjoyed today's shows. Thank you so much for joining. I'm going to have a quick meal, go through your comments, guys, see what you guys think of the interview, and I'll see you tomorrow. Bye, everyone.